Hola y bienvenidos a Cuentos Clásicos. En esta oportunidad seguiremos a John, un candidato al Parlamento quien, en una caminata por la playa, encuentra un objeto de vidrio por el cual siente una atracción intensa. Se obsesiona por la búsqueda de objetos con características peculiares y poco parece importarle el futuro de su carrera política. Con ustedes, Objetos Sólidos, de Virginia Woolf. Lo único que se movía por el amplio semicírculo de la playa era un pequeño punto negro. A medida que se acercaba a las costillas y la columna del barco sardinero encallado, se hizo evidente por cierta tenuidad en su negrura que el punto tenía 4 piernas. Y momento a momento se hacía más inequívoco que se componía de las figuras de 2 jóvenes. Incluso así, perfilados contra la arena, había en ellos una vitalidad inequívoca, un vigor indescriptible en la aproximación y retirada de los cuerpos que, aunque ligero, anunciaba una violenta discusión proveniente de las diminutas bocas de las pequeñas y redondas cabezas. Esto se corroboró al verse más de cerca por las repetidas estocadas de un bastón en el lado derecho. ¿Quieres decir? ¿De verdad crees? Así parecía afirmar el bastón en el lado derecho junto a las olas, mientras cortaba largas líneas rectas en la arena. Al diablo la política, salió claramente del cuerpo en el lado izquierdo, y al tiempo que se proferían estas palabras, las bocas, narices, barbillas, bigotitos, boinas de tweed, botas burdas, chaquetas de caza y medias a cuadros de los 2 interlocutores se volvieron más y más nítidas. El humo de las pipas subía por los aires. Nada era tan sólido, tan vívido, tan recio, rojo, hirsuto y viril como esos 2 cuerpos a lo largo de millas y millas de mar y montículos de arena. Se deslizaron por las 6 costillas y la columna del negro barco sardinero. Ya saben que el cuerpo parece zafarse de una discusión y disculparse por un ánimo exaltado, deslizándose y expresando en la soltura de su actitud una disposición para emprender algo nuevo, lo que haya a mano. Así, Charles, cuyo bastón había hendido la playa por cerca de media milla, empezó a hacer rebotar lascas de pizarra sobre el agua, y John, quien había exclamado «¡Al diablo con la política!», comenzó a escarbar con los dedos dentro, muy dentro, en la arena. A medida que su mano entraba cada vez más allá de la muñeca, por lo que debió subirse un poco la manga, sus ojos perdieron la intensidad, o más bien, el trasfondo de pensamientos y experiencias que les concede una profundidad inescrutable a los ojos de los adultos, desapareció, dejando solo la superficie nítida y transparente que no expresa sino el asombro que exhiben los ojos de los niños pequeños. Sin duda, el acto de cavar en la arena tenía algo que ver con ello. Recordó que, tras cavar un poco, el agua se filtra entre los dedos. Entonces, el agujero se vuelve una fosa, un pozo, un manantial, un canal secreto al mar. Mientras escogía en cuál de estos convertirlo, los dedos que aún revolvían el agua se curvaron alrededor de algo duro, una gota entera de materia sólida, y poco a poco extrajeron una cosa grande e irregular y la llevaron hacia la superficie. Después de quitar la capa de arena, apareció un tono verde. Se trataba de un pedazo de vidrio tan grueso que era casi opaco. El movimiento alisante del mar había desgastado por completo cualquier borde o forma, de modo que era imposible decir si había sido una botella, un vaso o el cristal de una ventana. No era más que vidrio. Era casi una piedra preciosa. Solo había que engarzarla en una montura de oro o atravesarla con un alambre y se convertiría en una joya, en parte de un collar o en una apagada luz verde en un dedo. Quizás, después de todo, era realmente una gema, algo que usaba una oscura princesa que dejara una estela en el agua con el dedo al tiempo que, sentada en la popa de un bote,
Escuchaba a los esclavos cantar mientras la llevaban remando por la bahía. O las paredes de roble de un cofre del tesoro isabelino hundido se habían despedazado, y tras vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, sus esmeraldas alcanzaron por fin la orilla. John lo giró en las manos, lo sostuvo a contraluz. Lo sostuvo de tal manera que su masa irregular ocultaba el cuerpo y el brazo derecho extendido de su amigo. El verdor se aclaraba y oscurecía sutilmente al sostenerlo contra el cielo o contra el cuerpo. Lo complacía, lo intrigaba. Era un objeto tan duro, tan concentrado, tan definido en comparación con el difuso mar y la brumosa orilla. Ahora un suspiro lo perturbó, profundo, final, haciéndolo percatarse de que su amigo Charles había lanzado todas las lascas a su alcance o había llegado a la conclusión de que no valía la pena lanzarlas. Se comieron sus sándwiches, uno junto al otro. Cuando terminaron y se estaban sacudiendo y levantando, John tomó el pedazo de vidrio y lo observó en silencio. Charles lo observó también, pero al instante advirtió que no era plano, y al tiempo que llenaba su pipa, dijo con la energía con que se desecha un necio esfuerzo mental. Volviendo a lo que decía, no vio, y si lo hubiera visto, difícilmente lo habría notado, que John, después de mirar el pedazo por un momento, como si dudara, lo dejó resbalar dentro del bolsillo. Ese impulso también podría haber sido el impulso que hace que un niño recoja una de las piedritas de las tantas esparcidas en un sendero, prometiéndole una vida de calidez y seguridad en la repisa de la chimenea de la habitación de los niños, deleitándose en la sensación de poder y benevolencia que tal acción confiere, y creyendo que el corazón de la piedra salta de gozo cuando se ve elegida entre millones de sus semejantes para disfrutar de esta dicha en vez de una vida de frío y humedad en la carretera. Bien pudo haber sido cualquier otra de los millones de piedras, pero fui yo. Tanto si este pensamiento estaba o no en la mente de John, el pedazo de vidrio ocupó su lugar en la repisa de la chimenea, donde yacía rotundo sobre una pequeña pila de facturas y cartas, y servía no solo como un excelente pisapapeles, sino también como un sitio natural en el que los ojos del joven se detenían cuando se apartaban de su libro. Visto una y otra vez, de modo semiconsciente por una mente que piensa en otra cosa, todo objeto se mezcla de manera tan profunda con la materia de lo pensado que pierde su forma real y se reconfigura de un modo un poco distinto en una apariencia ideal que obsesiona al cerebro cuando menos lo espera. Así, John se veía atraído hacia las vitrinas de las tiendas de curiosidades cuando salía a caminar, solo porque veía algo que le recordaba el pedazo de vidrio. Cualquier cosa, mientras fuera un objeto de cierta clase, más o menos redondo, quizás con una llama moribunda enterrada en lo profundo de su masa, cualquier cosa, porcelana, vidrio, ámbar, piedra, mármol, incluso el suave y ovalado huevo de un ave prehistórica, habría servido. Se acostumbró además a mantener los ojos clavados en el piso, en especial en los alrededores de los terrenos baldíos donde se arroja la basura doméstica. Tales objetos aparecían allí con frecuencia, descartados, sin ninguna utilidad para nadie, sin forma, tirados. En unos pocos meses había recolectado 4 o 5 especímenes que tomaron su lugar en la repisa. También resultaban útiles, pues un hombre que se postula al Parlamento al borde de una carrera brillante tiene un montón de papeles que organizar. Discursos para los electores, declaraciones acerca de políticas, solicitudes de contribuciones, invitaciones a cenar y demás. Un día, al salir de sus habitaciones en Temple para tomar un tren con la intención de dirigirse a sus electores, sus ojos se posaron en un objeto excepcional que yacía medio oculto en uno de esos bordecitos de hierba que rodean los cimientos de los inmensos edificios judiciales. Solo podía tocarlo con la punta del bastón a través de la reja, pero pudo ver que era un trozo de porcelana de la forma más excepcional, tan parecido a una estrella de mar como algo pudiera serlo, con 5 puntas irregulares pero inconfundibles, así moldeadas o partidas por accidente.
El colorido era sobre todo azul, aunque se superponían rayas o manchas verdes de algún tipo al azul, y líneas de carmesí le daban una riqueza ilustre del modo más atractivo. John estaba decidido a poseerlo, pero cuanto más lo empujaba, más retrocedía. Al fin se vio obligado a volver a sus habitaciones e improvisar un anillo de alambre sujeto al extremo de un palo, con el que a fuerza de gran cuidado y habilidad finalmente llevó el trozo de porcelana al alcance de sus manos. Al apoderarse de él, emitió un grito de triunfo. En ese momento sonó el reloj. Era imposible que cumpliera su cita. La reunión se llevó a cabo sin él. Pero, ¿cómo se había roto el trozo de porcelana y había tomado esta forma tan excepcional? Un examen cuidadoso estableció, más allá de toda duda, que la forma de estrella era accidental, lo que lo hacía tanto más extraño, y parecía poco probable que existiera otro igual. Puesto sobre la repisa de la chimenea, en el extremo opuesto al pedazo de vidrio que había desenterrado de la arena, semejaba a una criatura de otro mundo, extravagante y fantástico como un arlequín. Parecía hacer piruetas a través del espacio, titilar como una estrella intermitente. El contraste entre la porcelana tan vívida y despierta y el vidrio tan callado y contemplativo lo fascinaba, y perplejo y asombrado se preguntaba cómo los dos habían llegado a existir en el mismo mundo, por no mencionar que se hallaban en la misma estrecha franja de mármol en la misma habitación. La pregunta quedó sin resolver. Ahora comenzó a rondar los lugares más prolíficos en porcelana rota, como trechos de tierra baldía entre líneas ferroviarias, terrenos de casas demolidas y campos comunales en los alrededores de Londres. Pero la porcelana rara vez se lanza desde una gran altura. Esta es una de las acciones humanas más inusuales. Hay que encontrar a la vez una casa muy alta y una mujer con un impulso tan temerario y un prejuicio tan apasionado como para que arroje su jarrón o tiesto directamente desde la ventana sin pensar en quién está abajo. Se hallaba porcelana rota en abundancia, pero rota en algún accidente doméstico insignificante, sin propósito ni carácter. No obstante, a menudo quedaba atónito cuando examinaba la cuestión de manera más profunda, por la inmensa variedad de formas que se encontraban tan solo en Londres, y aún había más motivos de asombro y especulación en la diversidad de calidades y diseños. Se llevaba a casa los mejores especímenes y los ponía en la repisa, donde, sin embargo, su función era cada vez más de naturaleza ornamental, pues los papeles que requerían de un peso para mantenerse en su puesto se volvían más y más escasos. Quizá desatendió sus obligaciones o las desempeñó distraídamente, o sus electores cuando lo visitaron quedaron impresionados de un modo desfavorable por la apariencia de su repisa. En todo caso, no lo eligieron para que los representara en el Parlamento, y su amigo Charles, quien se lo tomó muy en serio y se apresuró a condolerse de él, lo encontró tan poco acongojado por la catástrofe que solo pudo suponer que se trataba de una situación demasiado grave para que comprendiera todo enseguida. La verdad es que John había estado ese día en Barnes Common, y allí, bajo un retamo, había encontrado un trozo de hierro muy singular. Era casi idéntico al vidrio en su forma, voluminoso y globular, pero tan frío y pesado, tan negro y metálico, que sin duda era ajeno a la tierra y tenía su origen en una de las estrellas muertas, o era él mismo la ceniza de una luna. Le pesaba en el bolsillo, pesaba en la repisa de la chimenea, irradiaba frío, y aún así, el meteorito estaba en el mismo anaquel con el pedazo de vidrio y la porcelana en forma de estrella. Mientras pasaba la mirada de uno a otro, la determinación de poseer objetos que superaran incluso a aquellos atormentó al joven. Se dedicó a la búsqueda cada vez con mayor resolución. Si la ambición no lo hubiera consumido y no hubiera estado convencido de que algún día un montón de basura recién descubierta lo recompensaría, las decepciones que había sufrido, por no mencionar el agotamiento y la burla,
lo habrían hecho renunciar a su empeño. Provisto de un maletín y un palo largo con un gancho ajustable, revolcó todos los depósitos de tierra. Hurgó bajo marañas apelmazadas de maleza, registró todos los callejones y espacios entre paredes donde esperaba hallar objetos de este tipo, descartados. A medida que su criterio se hacía más elevado y su gusto más rígido, las decepciones eran innumerables, pero siempre algún rayo de esperanza, algún pedazo de porcelana o vidrio partido o marcado de forma insólita, lo seducía a continuar. Pasó un día tras otro. Ya no era joven. Su carrera, esto es, su carrera política, era cosa del pasado. La gente dejó de visitarlo. Era demasiado callado para ser digno de que lo invitaran a cenar. Nunca hablaba con nadie sobre sus serias ambiciones. La falta de comprensión de las personas se hacía manifiesta en su comportamiento. Ahora se reclinaba en la silla y veía a Charles levantar las piedras de la repisa una docena de veces y volverlas a poner de modo enfático para remarcar lo que decía acerca de la conducta del gobierno, sin darse cuenta ni una vez de su existencia. «¿Qué fue lo que pasó realmente, John?», preguntó Charles de repente, volviéndose y mirándolo a los ojos. «¿Qué te hizo renunciar así, en un segundo?». «No he renunciado», respondió John. «Pero no tienes ni la más remota posibilidad ahora», dijo Charles con brusquedad. «No concuerdo contigo en eso», dijo John convencido. Charles lo miró y se sintió profundamente incómodo. Las dudas más extraordinarias se apoderaron de él. Tenía la extraña sensación de que hablaban de cosas distintas. Miró alrededor con la intención de encontrar algo de alivio para su terrible abatimiento, pero el aspecto desordenado de la habitación lo abatió aún más. ¿Qué significaban ese palo y el viejo maletín colgado de la pared? Y además esas piedras. Al mirar a John, algo fijo y distante en su expresión lo alarmó. Sabía demasiado bien que su simple aparición en una tarima era impensable. «Lindas piedras», dijo con tanto ánimo como pudo, y añadiendo que tenía una cita por cumplir, dejó a John para siempre. El fin.